Lo que sí sé es que si la Fedcoin prospera, me aniquilará. Los mercados suben y los mercados bajan. Están bajando. Después entraremos en una depresión y luego vendrá una revolución. Esta fue la primera vez, en la vida real, que vi la historia de lo que me enseñaron en la academia militar. Me dije, Dios mío, todo esto de Marx, Lenin, Stalin, Hitler, es cierto. Marx dijo una cosa en específico, quería la abolición de la propiedad privada. En otras palabras, no podríamos poseer nada. Como capitalista, eso me molesta un poco. Lo que querían era quitarnos toda la propiedad privada y entonces pasarla al Estado. Cuando se estudia el comunismo y el marxismo, resulta obvio que se quiere una economía centralizada, lo que se llama mando y control en términos militares. Es una economía de mando y control cuando el gobierno te dice lo que tienes que hacer. Por eso, el Banco de la Reserva Federal es en parte comunista. Es un banco central y el Banco Central no es americano. No es un banco y no hay reservas en él. La Fed, hoy en día, es el tercer banco central. Atrás en la historia, desde Jefferson y compañía, se dijo que no podíamos tener bancos centrales. Sin embargo, nuestro sistema académico es básicamente marxista, porque la mayoría de los maestros de escuela son marxistas aunque no lo sepan, por no haber estudiado a Marx como yo lo hice. Yo soy capitalista, no tengo un trabajo, no tengo un salario. Hago todo lo contrario porque es lo que mi padre rico me enseñó, mientras que mi padre pobre seguía diciendo, consigue un trabajo seguro. Verdaderamente las mentalidades son completamente opuestas. Odio decir que si estudias a Marx, Lenin, Stalin, Hitler y Mao, el Banco Central, como Marx y Lenin dijeron, si quieres destruir la economía y si quieres destruir el capitalismo, primero destruye la moneda. En 1971, justo antes de ir a Vietnam, Nixon sacó al dólar del patrón oro. Pero no te enseñan eso. Nuestro sistema es comunista. Y odio decir esto porque soy un marín. Fui a Vietnam 2 veces. Luché por este país y fui a la escuela militar. Como ya he contado, mi familia fue encerrada en campos de internamiento. Ahora bien, a todos los comunistas de allá afuera, ¿podríais comprobar lo que digo? Soy un multimillonario endeudado. ¿Sabéis por qué? Porque recibo exenciones de impuestos por pedir dinero prestado. Y la razón por la que soy tan rico es porque estoy endeudado. Cuando mi amigo Dave Ramsey dice, vive libre de deudas, yo digo, oh, eres un idiota. Que conste que es mi amigo. Siempre le digo, Dave, me gusta la deuda. Él responde, lo sé, pero la mayoría de la gente no puede gestionarla. Tengo que contestar, estoy de acuerdo. Es por eso por lo que no hay educación financiera en las escuelas, porque si supieras cómo manejar la deuda, no ahorrarías ese dólar de mierda que tienes en la mano. Prefiero pedir prestado dinero libre de impuestos, pero tengo que invertirlo para ganar más dinero. Todo el mundo piensa que son acciones inmobiliarias. Cuando hablo con la mayoría de los idiotas por ahí, dicen, oh, tengo un 401k. Yo digo, bueno, te han dado gato por liebre, cielo. Ellos dicen, el gobierno patrocina el 401k. Respondo, no, la Reserva Federal y Wall Street lo patrocinan. Si estudias historia, en 1974 hubo una ley llamada ERISA, Ley de Garantía de Ingresos de Jubilación para los Empleados. Esto llevó a una cosa llamada 401k. Fue en 1974, justo después de que Nixon sacara el dólar del patrón oro. Ahí fue cuando la economía pudo despegar a través del mercado de valores. Entonces, ¿tengo acciones? No, porque no soy comunista. Soy un capitalista. No tengo que comprar acciones. Yo invento las mías. Eso es lo que hacen los capitalistas. Cuanto más dinero pido prestado, menos impuestos pago. ¿Cómo es posible? Digamos que soy dueño de un edificio comercial y que lo compro por $1 millón. Sube a 10 millones. La mayoría lo vendería. En el momento en que vendes, digamos, una base de $1 millón a una base de 10, tendrás una ganancia de capital de $9 millones. En lugar de venderlo o restaurarlo, como hacen esos flippers. Yo no restauro, yo no vendo. Verás, en el momento en que vendes, como sabrás como abogado, has ejecutado un evento de capital, un evento imponible. Lo que yo hago es, digamos que compro una propiedad por $1 millón, se va a $10 millones, por lo que pido prestado 5 libras de impuestos. Se va a estrellar. Ahora mismo estamos en una depresión.
Una recesión serían 2 trimestres de crecimiento decreciente, pero una depresión es un crecimiento subóptimo. Como ejemplo, podríamos decir que tu PIB puede ser del 4%, pero está funcionando al 2% como en una depresión. La gente no conoce la historia. Lo que pasó el 17 de septiembre del 2019 es que hubo una caída en el mercado repo. La persona promedio no tiene idea de lo que es el mercado repo. En 2021, lo que sucedió es que se impulsó hacia arriba. La última vez que había habido una caída en el mercado repo fue en 2008. Con esta información acumulada y cuando en el 2019, el 17 de septiembre, dijeron, el mercado repo se ha estrellado. Y, posteriormente, unos meses más tarde, el COVID apareció. Me dije a mí mismo, oh Dios mío, ha empezado. El mercado repo es lo que yo llamo una casa de empeño porque es hacia donde la gente se dirige. Lo que sucedió en el mercado de repo es que la Fed comenzó a bombear dinero a los bancos comerciales como Bank of America y algunos otros, como Wells Fargo. Empezaron a bombear dinero en los bancos porque los bancos estaban vacíos. Es lo mismo que pasó cuando Lehman Brothers cayó. No tenían suficiente dinero en efectivo. Independientemente, ni siquiera va a parar a la economía. Se queda dentro del sistema bancario. Entonces, ¿qué sucede en un repo inverso? En 2008 hubo un repo. En 2019 hubo otro repo, pero en 2021 sucedió un repo inverso. Esto significa que el dinero comenzó a salir de los bancos y a volver a la Fed. El tipo promedio se estará preguntando, ¿qué significa esto? Significa que los bancos comerciales no confían en sus activos. Sus activos son cuestionables. Esa es su valoración y la valoración es una opinión. Puedes decir que esta casa vale $10 millones, pero eso es solo una opinión. Por eso empezaron a preguntarse cuál era la verdadera valoración de sus supuestos activos. Fue ahí cuando el dinero comenzó a salir de los bancos comerciales como Bank of America y Wells Fargo hacia la Fed, porque preferían tenerlo en la Fed que en el mercado. Mis amigos son multimillonarios. A lo que me refiero es que la persona promedio no tiene idea de lo que estamos hablando. Tenemos que vigilar los flujos de efectivo. Te apuesto $1 millón a que si preguntas a 100 personas qué es el mercado repo, tendrás suerte si 50 saben lo que significa. Eso no es un error. No es una acusación contra ellos. Es una acusación contra nuestro sistema educativo. Es criminal. La única razón por la que dieron a los directores generales todo ese dinero fue para que pudieran recomprar sus acciones. Pongamos que soy IBM o Ford y me han dado $1 millón. Lo que haré será pedir prestado 5 millones al tesoro de Ford y después compraré $6 millones de mis acciones, lo que hará que su precio suba. Entonces, ahí entrarán una mamá y un papá que tienen un 401k y dirán, la compañía Ford Motors subió. En realidad, todo está flotando en la deuda. Permitidme decir esto. Los mercados suben y los mercados bajan. Están bajando. Después entraremos en una depresión y luego vendrá una revolución. La depresión es cuando se pierden más puestos de trabajo y tienen que seguir imprimiendo dinero, como ya hicieron para evitarlo. Cuando Fauci, o como me gusta llamarlo, el fascista Fauci, cerró la economía de los Estados Unidos, toda la economía mundial se cerró. ¿Cómo pueden pagar a la gente por no trabajar? América es ahora la mayor nación deudora de la historia. La deuda de los préstamos estudiantiles está descontrolada, como también lo está la deuda de los préstamos al consumidor. El mercado de valores se basa en la deuda. La relación deuda-PIB llegó a ser muy simple. Cuando la deuda sobre el PIB llega al 90%, tenemos un 90% de deuda sobre el PIB. Eso es bastante óptimo. Significa que por cada dólar que pides prestado, cuando hay un 90%, la economía crece un 10%. Es un 10-1, una relación del 10%. El día en que la relación entre la deuda y el PIB es del 140%, no pueden añadir más dinero a ella. No va a crecer. Eso es lo que significa. Un ejemplo práctico podría ser el tipo que tiene una casa y sigue refinanciándola, pero pierde su trabajo. No puede pedir más préstamos. Es lo mismo que sucede con la relación de la deuda y el PIB. Estuvo bien cuando era del 90%, pero actualmente es del 140%. Estamos en bancarrota y la persona promedio no entiende ni siquiera lo que acabo de decir. Estamos acabados. Así que, oro, plata, Bitcoin y balas. La única razón por la que compro Bitcoin es porque no confío en mi gobierno, no confío en el Banco de la Reserva Federal, no confío en el Tesoro, no confío en Biden y no confío en la bolsa. Ahora bien, si confías en estos 4,
Que tengas muy buena suerte. Bitcoin es una apuesta contra el gobierno. Lo diré una vez más. Si estudias a Marx, un banco central es esencial para el comunismo. La Fed es el tercer banco central que hemos tenido. Surgió en 1913. En 1913 la Fed fue creada, pero también lo fue el Departamento de Impuestos. ¡Oh, qué coincidencia! La persona promedio no tiene idea de que eso sucedió. Una historia rápida, realmente rápida. Salí con un amigo, que es multimillonario. Realmente la mayoría de mis amigos son multimillonarios. Me refiero a mis amigos cercanos. Somos multimillonarios debido a la deuda. No nos sentamos y ahorramos centavos. En un momento dado nos preguntamos, ¿se avecina una caída? Yo dije, no lo sé. Estábamos buscando una señal de Dios. Justo después de que se levantaran todas las restricciones por el COVID, entramos en un restaurante que se encuentra en la calle Scottsdale y todo el mundo estaba vestido con trajes de noche. Él me miró, yo lo miré y dijimos, el colapso se acerca. Añadí, cuando tienes a todos estos viejos como yo y a sus esposas vestidas con trajes de noche, sabes que el fin se acerca. Lo llamamos la teoría del vestido de noche de la economía. Todo el mundo dice, no. Justo antes de cada crash, es cuando más feliz está la gente y luego se deprime mucho. Es ahí cuando los capitalistas enriquecen, porque todo sale a la venta. Todo tiene su opuesto. Siempre hay tres caras en una moneda: cara, cruz y el canto de la moneda. Y la inteligencia está en el canto. El problema con la opinión es que te tienes que posicionar. La razón por la que los estadounidenses no apoyaron la situación de Vietnam fue porque nuestros propios medios de comunicación traicionaron a las tropas sobre el terreno. ¿Crees que los medios de comunicación siguen mintiendo a la gente? Por supuesto, son marxistas y están dirigidos por China. ¿Cómo podemos tener dos himnos nacionales hoy en día? Eso viene de Marx y era un racista. Te das cuenta con solo estudiar la historia, pero nuestro sistema escolar solo te informan de un lado. Cuando regresé en 1973, tras pasar un año en Vietnam, me escupieron, me golpearon los testículos. Los propios baby boomers, mis amigos, al regresar a casa, me escupieron en la escuela, en Hawái y en todos lados. Los medios de comunicación se volvieron contra nosotros. Los soldados, los marines, los marineros, las mujeres y los hombres. Fue horrible. No entienden que los socialistas son los que más han matado en la historia. Solo fuimos a defendernos. Por otro lado, lo que siempre pasa es que van a intentar meter en la cárcel a los tipos como yo. Entonces, ¿por qué no ahorro? Porque en 1971 el dólar se convirtió en deuda e impuestos. Esta es la verdadera educación financiera que no te enseñan en la escuela. Hay tres tipos de personas en el mundo cuando se trata de dinero: los inversores, los comerciantes y los especuladores. Yo soy un inversor, no un comerciante. Un comerciante es alguien que compra y vende. Al igual que en el sector inmobiliario hay una figura denominada flipper. Compran una casa y la restauran para venderla. Eso es lo que hacen los traders. Y un especulador es un jugador. Yo diría que la mayoría de las personas que están persiguiendo monedas como Doge, Bitcoin y tantas otras son especuladores. Adquieren esas monedas con la esperanza de que suba. Eso no es lo que yo hago porque soy un inversor. Las personas que están perdiendo dinero ahora mismo es porque no son inversores, son especuladores. El motivo también es porque en 1944 ocurrió una cosa denominada el Acuerdo de Bretton Woods. En Bretton Woods, New Hampshire, en 1944, el gobierno de los Estados Unidos prometió que iban a respaldar el dólar estadounidense con oro. Sin embargo, Estados Unidos miente mucho. Por aquel entonces, todo el mundo dijo que estaba bien y que aceptarían el dólar porque era tan bueno como el oro. ¿Por qué ahorrarías dinero si a partir de 1971, el Banco de la Reserva Federal, que no es un banco, no es federal, no hay dinero en él, y el Tesoro de Estados Unidos son los que imprimen el dinero? Los ahorradores son unos perdedores, y aún así, nuestros maestros de escuela siguen diciendo a la gente que ahorre dinero. La Fed quiere sacarlo. El Banco Central Europeo quiere sacarlo. El Banco de Japón quiere sacarlo. El Banco de China quiere sacarlo. La única manera de que el dinero pueda entrar en el mercado ahora mismo es que la Fed lo imprima. Se lo den a los bancos comerciales como el US Bank, Bank of America o Wells Fargo y ellos presten el dinero. Pero se acaba por salir la Fed Coin. No necesitarán esos bancos. Y entonces,
La única forma en la que alguien podría obtener dinero sería con una tarjeta de crédito, bienes raíces o un préstamo estudiantil. Una vez que eliminen los dos últimos, se instaurará el marxismo o el comunismo. IBU, Ingreso Básico Universal. Ya lo están tratando de hacer con todos esos cheques de estímulo que están dando directamente. Ya no necesitarán más. Controlarán tus pensamientos, tu respiración, lo que tienes que inyectarte. Controlarán tu dinero, cómo obtienes tu dinero, cuánto ganas, dónde lo gastas, a dónde puedes viajar. Lo sabrán todo sobre ti. A eso se le conoce como totalitarismo. Entre 1960 y 1980, a mi generación, los boomers, no les gustaban las acciones, porque por aquella época, cuando yo era un niño, todo el mundo decía, cualquiera que invierta en bolsa es un ludópata, y ahora todo el mundo invierte en bolsa. ¿Cómo llegó a suceder? En 1974 sacaron esta cosa llamada 401k. Yo no lo tocaría. No tocaría un 401k o un IRA. Me niego a hacerlo, pero no tengo por qué hacerlo. Como empresario, creo mis propios activos. Fue más que eso. Era en lo que tenías que invertir. Tuvieron que hacerlo porque mi generación no estaba invirtiendo en ello. Por entonces, a la generación entre 1960 y 1980 no les gustaban las acciones. Entonces surgió el 401k. Lo que sucedió en 1987 fue que el mercado de valores se estrelló. Entonces, salió a escena Greenspan, un tipo de la Reserva Federal. Hay que recordar que la Reserva Federal no es americana y tampoco es una agencia gubernamental. Cuando salió a la palestra, Greenspan propuso lo que se llamó PPT, Equipo de Protección contra la Caída, o también llamado la Propuesta Greenspan, o como se conoce popularmente, no luchar contra la Fed. Básicamente lo que Greenspan hizo fue que cada vez que las acciones se desplomaban, un equipo de protección contra caída te protegía. Fue ahí cuando mi generación, los boomers, dijeron, no tengo que preocuparme, porque cada vez que el mercado se desplome, el Banco de la Reserva Federal y el Tesoro me rescatarán. Por eso, actualmente tenemos bastantes corporaciones en Estados Unidos que son zombies. El 20% de las corporaciones de Estados Unidos son corporaciones zombies. Lo que significa es que están en quiebra, pero están siendo apuntaladas por el Banco de la Reserva Federal y el gobierno. Eso es comunismo. De todos modos, y aunque las acciones estén protegidas, el oro es una buena inversión porque la Fed y todos los bancos centrales del mundo poseen oro. Por lo tanto, no van a dejar que el oro se estrelle. Van a hacer cualquier cosa para asegurarse de que el precio del oro se mantenga arriba. En resumen, no me gustan las acciones, pero me gusta el oro y la plata, que es cada vez más valiosa. El oro nunca desaparece, simplemente se acumula. Aunque no sé qué pasará con las acciones, el gobierno se asegurará de que no se estrelle el oro. El oro no se estrellará, pero la cripto podría. ¿Sabéis por qué? Porque la Fed no la quiere. Por lo tanto, la gente joven tiene que ser más inteligente. Es posible que, aunque no haya sucedido todavía, se cree una Fed Coin, una moneda de yuan o una moneda china. Ahí destruirán Bitcoin. Lo que estoy tratando de decir es que todo está manipulado. Está manipulado al 100%. Lo que sucedió en 1980 fue que los hermanos Hunt de Texas trataron de acaparar el mercado del oro manipulando la plata. Así que, la plata llegó a $50 la onza en 1980. Es interesante lo que está pasando, y sé que sabéis, al igual que yo, que en el panorama general todo está manipulado, por lo que hay que ser más inteligente. Por tanto, si tiene éxito la Fed Coin, Wells Fargo desaparecerá. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, solo es mi predicción de lo que podría suceder. No estoy exactamente seguro de cómo funcionaría todo esto. Lo que sí sé es que si la Fed Coin prospera, me aniquilará, porque la forma en la que obtengo mi dinero es a través de un gran crédito. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.